Yo creo que el primer problema que tiene la ciudad es el problema de la incipiente cultura ambiental que tenemos los cartageneros, y me atrevería a decir que tenemos los colombianos. Y estamos trabajando sobre ese tema. Y, digamos, el segundo gran bloque de problemas serían los problemas de orden sanitario y de obras de ingeniería sanitaria que habrá que realizar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para pasar de la problemática a la solucionática, que es lo que está esperando no solo el pueblo, sino el país entero, en el caso de esta noble ciudad de Cartagena. No es que se puede, es que lo tenemos que mejorar. Es decir, nosotros somos una generación que le tocó recibir una ciudad de 460 años de historia, golpeada, vejada por el clientelismo, por los malos manejos administrativos. Y iniciamos bien, nosotros iniciamos en esta ciudad descontaminando políticamente, esa fue la propuesta del doctor Guillermo Paniz como alcalde de la ciudad. Y ganamos ese obstáculo inicial, lo superamos. Derrotamos a toda la clase política unificada, toda. ¿Sí? Nosotros en este momento, concejales que nos apoyaron, que salieron elegidos solo uno, pero hoy todos los concejales están muy cerca de nosotros. O sea, eso te significa un avance en materia de la política y como tal de las posibilidades de transmitir una cultura nueva a una sociedad. Yo creo que son los resultados de la nueva Constitución. Hay gente que no le quiere dar crédito a algo que fue supremamente valioso y importante para este país, que fue por primera vez en la historia proponerse hacer una Constitución que no se le impuso el vencedor al vencido, sino que entre todos, desgraciadamente hizo falta gente, desgraciadamente hubo gente que no se pudieron adelantar los procesos de paz y se quedó por fuera. Pero fue una reunión, como decía Jaime Bateman, que yo le llamo como el sancocho nacional, ¿no? Él decía eso, hay que hacer un sancocho nacional debajo de un palo de almendro, decía. Bueno, yo soy un hombre que viene del M-19 y soy un hombre del M-19 de espíritu, del M-19 como organización. Tristemente desapareció, la mataron y algunos no pudimos hacer nada por impedirlo, aunque lo intentamos. Pero como decía Jaime Bateman, ¿no? Donde haya uno del M siempre habrá esperanza de alguien que está luchando. Ahora, el M nunca quiso ser una organización vanguardista que impusiera los criterios a los demás, y creo que en la constituyente fue claro. Bueno, lo primero que puede esperar el país de mí como director del medio ambiente de esta ciudad que es de todos, es que seré una persona constante en mi trabajo. Nunca me faltará la voluntad, ni el valor, ni el coraje, y mucho menos me faltará la capacidad de buscar concertaciones cuando sea necesario y de sancionar cuando eso sea también un requisito para avanzar. ¿Qué puede esperar de mí? Puede esperar de una persona que, orientado por nuestro alcalde, que es el doctor Paniza, pondré todo el empeño, no solo mío, sino de mis más cercanos colaboradores y amigos, y para fortuna en mi vida tengo muchos amigos en esta sociedad, en sacar de la crisis la ciudad. Creo que lo estamos haciendo porque para tú salir de la crisis lo primero que tienes que tener es legitimidad, y este es un gobierno que tiene legitimidad. 2, autoridad, y este es un gobierno que tiene autoridad en todos los sentidos de la palabra. Tiene algo que no existe mucho en el país, que es autoridad moral. En general es un equipo de trabajo nuevo, joven. Yo soy de los mayores. Sí, soy como el Cucho, como me decían en otros tiempos, ¿no? Soy de los que tiene, digamos, yo prefiero antes de ser viejo ser añejo. Sí, como que es más estimulante, aunque uno sabe que lo único que tiene por delante es la tercera edad. Y entonces no puede quemar los años que quedan perdiendo tiempo, ¿no? No, nunca, porque entonces mis hijos no tendrían con quién hablar. Y tú sabes que aquí todo el trabajo que se hace fundamentalmente es para los hijos nuestros. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que hay que trabajar es solo con los niños. No, porque si solo trabajamos con los niños, cuando los niños crezcan no van a encontrar nada. O hay que trabajar con todas las personas que depredan o permiten la depredación sin inmutarse y sin decir nada. En la ciudad de Cartagena, todos. El que va en el carro
y le pita al lado al que está caminando por una de las calles de Cartagena y le importa nada dañarle su oído y su tranquilidad, el que no usa las canecas de basura, el que tala el mangle, el que vierte sustancias químicas a las aguas a pesar de que ha hecho compromiso de no hacerlo, el que lleva su carro andando sabiendo que está botando humo y que está envenenándole el ambiente al otro, el que quiere robarse el territorio de la nación o del distrito rellenando ciénagas, ¿sí? El que mata al otro, y esta es una sociedad que se mata demasiado y mata demasiado, el que pesca el pescado chiquito, ¿sí? El que pide que le lleven langosticas pequeñitas para adornar un plato, sin pensar que esa langostica pequeñita no ha desobado, y al no desovar estamos perdiendo riqueza ictiológica futura. Depreda el que no piensa que nuestros hijos tienen derecho a disfrutar de algo mejor que lo que nosotros recibimos. Depreda el que no entiende que esta es una ciudad que tiene 460 años y que la tenemos que preservar, que no podemos ser inferiores a esa responsabilidad que te dio la vida, ¿sí? De actuar sobre una ciudad que tiene crisis, ¿sí? Pero que tiene águilas caudales, como diría el Tuerto López, ¿no? Las catervas de vencejos las rescataremos de esa humillación que significa permitir que a tu lado se hagan cosas contra el futuro y contra ti mismo y no decir nada. O sea, en mi batalla cotidiana, una de las cosas que tengo que lograr es romper el conformismo de la gente, ¿sí? Romper los inmovilismos, romper inercias, educar con el comportamiento y no tener miedo. Yo creo que uno de los problemas más graves de nuestras sociedades es que tienen miedo a todo, como decía Eduardo Galeano en una entrevista muy linda que le hice alguna vez. Eduardo decía, vivimos en la sociedad del miedo. Yo ejercí el periodismo durante un buen tiempo en México, cuando vivía allá. De vez en cuando aquí escribo uno que otro artículo, muy limitado por la actividad. Me gusta escribir. Tengo un libro en proceso que no sé cuándo terminará, que se llama Para no morirse, que es una conversación con Eduardo Galeano, con Carlos Pizarro, con Jaime Bateman, con personas que han aportado, ¿no? Pero fundamentalmente la base de esa entrevista es el rescate de unos valores, ¿no? Que ahora hay el espacio. O sea, yo tengo mucho optimismo, ¿no? Pese a que vivimos tiempos apocalípticos, ¿sí? Porque cuando tú ves esa quema de bosques, bueno, esos son los síntomas del efecto invernadero, ¿no? Cuando a la gente le dicen que tenemos problemas por la contaminación y que eso nos genera un calentamiento de la tierra, ¿sí? La gente a veces no logra relacionarlo con lo que está viviendo. Uno sí lo logra hacer. Uno ha logrado derrotar la cultura del desvínculo. Nos han educado a eso, a vivir desvinculado, a separar el alma del cuerpo, a decir que el hombre no es naturaleza, sino es más que la naturaleza, y ese es el principio criminal que hemos ejercido, y por eso estamos como estamos. Entonces, digamos, ejercer una actividad periodística como lo que hacen ustedes hoy, es una enorme oportunidad de culturizar a una sociedad, es una enorme oportunidad de transmitir esos valores nuevos que realmente en la sociedad están fluyendo de manera constante. Hay que romper el subdesarrollo. Sabes que el subdesarrollo es, en mi definición, llover sobre mojado. Así lo defino. Lo defino también como el no atrevernos a superar los problemas para seguir siempre en el mismo problema, como el carro que se atolla, ¿no? ¿Sí? Llegó el tiempo de la solucionática, o sea, de superar los viejos problemas para tener el derecho a nuevos problemas, a desarrollar nuestra imaginación creativa. Yo me considero una persona que lucha todos los días por ser mejor, por aportarle más a la gente, por dar más de mí, por ser más feliz cada día, por amar cada día, por poner como un principio de mi vida, ¿no? Algo que decía Sucre, se lo dijo a Bolívar. Todo el mundo dice que fue Bolívar el que lo dijo, pero fue Sucre, que era un gran poeta. Él decía, el poder reside en la fuerza irresistible del amor. Yo trato de practicar eso todos los días. Se traduce en que tienes mística, en que tienes dinámica, en que tienes optimismo, en que tienes posibilidad de transmitirle a la gente una visión distinta de la vida. A ver, no lo arregla una persona, lo arreglamos todos. O sea, yo quiero poner un letrero muy grande, pronto lo voy a hacer ahí al frente del aeropuerto, algo así que diga, diviértete sin ensuciar, ayúdanos a cuidar esta que es tu ciudad. Hay que trabajar mucho los mensajes, derrotando la cultura de la incultura, con el ejemplo. Yo le aprendí esa vaina a Jaime Bateman.
Ahí me decía el ejemplo, compa, el ejemplo, los hechos. Si yo como director del medio ambiente no me indigno cuando veo a una persona vendiendo huevo iguana en la calle, si yo como director del medio ambiente no le digo a los mangleros, no acepto que usted siga talando el mangle, pero yo voy a buscar cómo reinsertarlo a la economía del país, a usted, porque usted puede. Es un problema de pobreza y es un problema de incultura, porque hay gente que no es pobre y depreda también, por ejemplo, y comienzan a talar barú para robarse el territorio, aprovechando que la autoridad no tiene la capacidad de respuesta inmediata. Con nosotros se van a fregar, con nosotros va a haber capacidad de respuesta, porque nosotros, ninguno de los miembros de esta administración, comenzando por el alcalde, tenemos precio, y ninguno está en oferta. Entonces eso es una enorme ventaja. ¿Sí? Queremos ver es una sociedad en movimiento. Es que la corrupción es parte de la destrucción ecológica. Aquí lo que te queda claro es que todo termina siendo parte de la ecología. Es increíble, por ejemplo, en desarrollo de mi labor, ¿no? Aquí en esta oficina que ustedes han conocido, una oficina pequeña. Como yo me peleé mucho con los concejales de esta ciudad, ellos tuvieron a bien, cuando se enteraron que yo iba a ser el director de esta oficina, rebajarme mi presupuesto a 15 millones de pesos para todo el año. Y al principio a mí me dije, bueno, uno la hace y se la cobran. Esto era una oficina nueva que tenía 6 meses y para 6 meses le habían dado 300 millones en la administración pasada. A mí me dejaron 15 millones. Pero no me importó, o sea, he hecho de esa debilidad una fortaleza. ¿Por qué? Porque como no tengo la plata, entonces tengo la obligación de concertar con las personas que sí la tienen, entonces ya no hago las cosas yo solo. Por ejemplo, se necesita una draga para abrir la boca del canal del dique que está muy sedimentada. Pues simplemente nos reunimos con una de las empresas que usa la vía, que tiene el riesgo de que su barco se le dañe ahí y me genera el riesgo de que la seguridad ambiental de la ciudad corra peligro. Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos la draga. ¿Cuánto le vale al distrito? Nada. No tiene por qué valerle al distrito porque él se está beneficiando de un recurso. Y eso te muestra el poder de la concertación. Ese verbo concertar hay que conjugarlo todos los días. Hay que concertar con la mujer de uno, para que el amor no se muera, para no imponer todo. Los hombres somos muy machistas y somos muy bobos, además de paso. El machismo es un acto de bobería, ¿sí? Sí, por ejemplo, la concertación, ¿no? Estábamos hablando de cómo la concertación es una necesidad de conjugación cotidiana. O sea, desde que uno se levanta por la mañana tiene que comenzar a concertar con la vida. Lo primero que no puede ser es que salga sin optimismo y amargado, no. Hay que concertar con la parte positiva que uno lleva en sí, con la mujer, ¿sí? Con los hijos. Eso es un factor vital. O sea, ese tiempo de que los hijos eran nuestros porque nosotros los hicimos, eso ya no se lo cree nadie. Sin embargo, hay padres que practican una cultura opresiva y destructiva, ¿eh? Eso no es sano desde el punto de vista ecológico, porque tú no le estás transmitiendo a tu hijo un derecho de insertarse con autonomía y con independencia, de crecer como crece una flor en el campo. Es una discusión muy grande con el gobierno, que cuánto pones tú y cuánto. Y yo te decía que yo me quedo siempre mirando la cosa y digo, ¿de quién es la bahía? ¿De quién es la bahía? Es de nosotros los cartageneros, ¿verdad? Sí, claro. Pero también es del país, ¿no es cierto? Que es una bahía. ¿De quién es la Ciénaga de la Virgen? ¿De quién es Cartagena? O sea, a la larga esto no es un problema de cuánto va a poner el gobierno nacional, es que el gobierno nacional tiene que poner lo que se necesite, porque esta es la ciudad que tú lo decías antes, la ciudad bandera. Por ejemplo, mira, nosotros aquí vivimos situaciones muy tristes y muy aberrantes, ¿no? Te pongo ejemplos. La minería en el sur de Bolívar. La minería se hace con azogue, mercurio, y eso tú unas mangueras que te desbastan. Todos esos lodos y todo ese azogue cae al río. Y aquí termina en el canal del dique. Sin embargo, ese oro lo venden en Antioquia. Y entonces la regalía la recibe Antioquia. Puede ser. O sea, hay que comenzar a buscar elementos de justeza distributiva. Hay que comenzar a hacer estudios de costos ambientales. ¿Quién paga los costos ambientales? Hay que comenzar a aplicar la fórmula de que el que contamina paga. Que no es una fórmula muy grata, porque para mucha gente... de una vez dicen, el que contamina paga, le traslado el costo al consumidor. ¿Sí? Por supuesto que eso no es aceptable porque hay normas del Código Penal que también hay que hacerlas aplicar. O sea, si tú deforestas, si tú destruyes un bosque, si tú destruyes un manglar, tú estás destruyendo 1.200 especies. ¿Cómo es posible que tú no tengas más que una sanción pecuniaria? Para la cárcel, hombre, estás haciendo más daño que si matas a una persona, porque estás matando el futuro de los demás.
y de las especies y la riqueza de la nación, que es de todos. Yo tengo la tesis de que, y quizás eso me estimula mucho a estar en toda esta cuestión ambientalista, ¿no? O ambiental, es que lo único que uno tiene es la propiedad pública, de verdad, verdad. Si yo mañana me muero, como todos estamos destinados a eso, yo puedo dejarle una herencia a mis hijos. La mía no es sino mi lucha, eso es lo que yo tengo. Pero vamos a suponer que tuviera algo más. Nada me garantiza que eso a mis hijos le dure mucho, o le dure para 2 vidas. No, lo que le dura para 2 vidas es la Ciénaga de la Virgen produciendo peces, ¿sí? O la bahía de Cartagena, el aire limpio, ¿sí? O la Sierra Nevada de Santa Marta, o el rescate ecológico de la Ciénaga Grande del Magdalena. Eso sí le va a dejar, porque ese es patrimonio público. Esa es la propiedad pública que todos tenemos que defender, porque va a estar más allá que nosotros. Eso es básico, ¿no? Lo primero que yo diría es que aquí hay que cambiar la programación de televisión, es que es una barbaridad. Desde que tú te sientas lo único que ves es violencia, ¿no? Depredación. Esas películas gringas son horrorosas, con esos carros chocándose, tirándose, las explosiones, los Rambos, los... Hombre, no, eso no puede ser una cosa, digamos, de la ecología del pensamiento, por decirlo de alguna manera, que se pueda permitir que siga transmitiéndose de una manera impune, porque eso es lo que están viendo nuestros hijos. Es como el hijo del campesino que está llevado y que por eso agarra una iguana. Sí, el hijo del campesino ve cómo el papá agarra la iguana y la corta en 2 y le saca la huevera, ¿sí? Y la tira así. Y ese pelado hace lo mismo, si eso es lo que le están mostrando. Porque aquí hay 30.000 muertos en este país. No es solo porque los colombianos tenemos algunos defectos, ¿sí? Y se expresan de esa manera. Es también porque tenemos una cultura de la incultura adquirida, como la cultura de la incultura de la ilegalidad que tú ves en Colombia. Colombia es un país donde muchísimas cosas se hacen ilegalmente. A ver, yo lo que creo es que más que la represión es la autorregulación del individuo, del ser humano. O sea, la nueva constitución, yo quiero mucho la nueva constitución, o sea, yo no le busco defectos, yo leo un libro y le saco el jugo y no me pongo a hacer críticas, no me gusta eso. Y me voy a una película y le saco el jugo, yo le saco el jugo a mi constitución nueva, porque sé lo que costó, ¿sí? En la constitución se habla de que es un deber del ciudadano la defensa del patrimonio ecológico, de la riqueza cultural de la nación. Por eso, fíjate, es un deber. A la gente hay que enseñarle que el deber es una obligación y que el que no cumple con ese deber tiene que tener una sanción social. No es solo la medida de restricción, es también el desarrollo de una cultura desde niños. Algún día hablando con García Márquez, a quien yo quiero mucho no solo por lo que escribe, porque a Gabo hay gente que no se ha dado cuenta que Gabo hace mucho más que escribir. Por lo menos ha ayudado a que este país se internacionalice un poco más, que la conciencia de la sociedad crezca, ¿no? Hablando de México, porque tú sabes que él tiene hijos mexicanos y yo también tengo hijos mexicanos, ¿sí? Yo le decía, fíjate Gabo, yo lo que siento es que ese principio que le enseñan a los niños desde pequeñitos en la escuela, de que el respeto al derecho ajeno es la paz, hace que el mexicano sea distinto a nosotros. Por eso tú ves que México es un país llevado como nosotros. Ahora en unos problemas enormes, hasta con expresidente huyendo. Qué interesante eso, ¿eh? Ojalá que Colombia también le pasara eso a algunos que han hecho cosas y no les pasa nada nunca, ¿no? Pero tú ves que en Brasil pasa, y que en Venezuela pasa, y que en México pasa, y en nuestra sociedad. Ojalá pasara, porque eso ayuda. Eso ayuda, o sea, si tú la impunidad la combates, la impunidad se desacelera. La impunidad le da armas al criminal para seguir cometiendo crímenes, ¿no? ¿Sí? Pero te decía que lo central de todo esto es cuál es la educación que tú recibes, cuál es el reflejo que recibes. Por eso te hablaba de la televisión, ¿no? Tú te pones a ver esos dibujos animados, por Dios, ¿sí? Violencia por todos lados, ¿no? Cuando hay cosas tan bellas, hombre, cuando hay televisiones educativas del mundo que han hecho cosas tan maravillosas, me atrevo a decir, toda esa programación de la televisión universitaria mexicana, TV UNAM, ¿sí? Hombre, eso hay que hacer convenios, hay que de verdad refrescar nuestra televisión para que sea una televisión que te imprima cultura. Quizás esa es la diferencia de ellos con nosotros. La empresa transnacional en Estados Unidos sabe que si no cumple la ley ambiental le va mal. La empresa transnacional sabe que si aquí no cumple la ley ambiental, de pronto hasta puede comprar a alguien para que no le pase nada. ¿Sí? Eso es gravísimo, porque eso es autoirrespetarte.
Por eso fíjate, yo siento que la represión es importante, pero más importante que la represión es la conciencia de que todos tenemos un deber en materia de medio ambiente, en materia de defensa del medio ambiente. Ese deber para mí pasa en primera medida por la gente que es más culta, por la que ha tenido más privilegios en esta sociedad. Exacto. O va en su carro con aire acondicionado y él se siente que es John Wayne, ¿no? Y el que se le cruza por delante, cuidado que se quite, porque si no se muere. Las ciudades nuestras están diseñadas para los carros, no para la gente. Clarísimo. ¿Sí? Tú llegas a ciudades europeas y eso no es así. Ámsterdam no es así. Las ciudades holandesas son muy cultas en ese sentido. Bueno, entonces si tú creces en eso, no es que él sea mejor que tú, es que ha tenido un ambiente y un hábitat diferente. O sea, cuando tú vas al mercado público de Cartagena, yo te invito a que vayas, y vayas a la zona de carnes, por ejemplo. Tú entras ahí y tú dices, por Dios, ¿esto qué es? ¿Cómo es posible esta ausencia de higiene? Es horroroso, de verdad horroroso. Ah, pero ve a ver dónde vive la persona que vende ahí. Vive al lado de un caño de aguas negras. Entonces para él no hay diferencia de uno u otro. Por ejemplo, yo digo que de las cosas que a mí más me duele y que me hacen sentir que tengo que trabajar muy duro en la conciencia de la gente, es el tema de esa desidia de la gente frente a los malos olores. Y eso es un episodio, pero que te dice muchas cosas, ¿no? Los hijos de los ricos de esta ciudad se reúnen ahí en la Caracucha, en Castillo Grande. Ahí cerca hay un disparo que era de emergencia, pero ahora ya es ordinario, de aguas negras, porque está sobresaturado el alcantarillado. Y eso tiene un olor terrible. Sin embargo, se reúnen ahí todas las noches, muchachos y muchachas en los carros y todo. Pero si tú bajas de aquí de mi oficina y llegas aquí a la esquina, por ahí pasa uno de los colectores que recoge todo lo que viene de Boca Grande, Castillo Grande y el Laguito. Y tú ves un señor que tiene ahí un puesto de venta de marisco. Y ya nos dimos cuenta de eso. Y cuando el tipo está mezclando el marisco, está mezclando también las bacterias. Y sin embargo, tú ves la gente ahí sentada. Y tú pasas y es irresistible el olor. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Entonces, ¿cómo hacer para romper ese acostumbramiento a la mala vida, a la no calidad de la vida? Nosotros vamos a trabajar para que este sea un proyecto que siga, como ha sucedido en Barranquilla, como seguramente sucederá en Bogotá después de la alcaldía de Mocus. Sí, aquí lo que es claro es que gente cívica, gente con enorme espíritu social, gente solidaria que aplica ese concepto de solidaridad que la Constitución trae, y gente ecológica, es la que ha llegado a ejercer los cargos de la administración pública en los municipios de Colombia. O sea, vamos bien, por fin vamos bien, por fin estamos construyendo el edificio de abajo para arriba. Siempre creíamos que era posible de arriba para abajo. En el caso mío, imagínense, uno decía, vamos a hacer la revolución para tomarnos el poder y transformar. Eso está en crisis, absolutamente en crisis. La guerrilla sabe que eso está en crisis. La guerrilla, por ejemplo, hay que aprovechar para darle también aquí su llamadita de atención. Sí, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es el cuento de estar reventando oleoductos y que porque de esa manera desangra la economía? Es una bobería, hombre. Eso es una tontería. El Salvador le costaba a los gringos $1 millón diarios. Y sin embargo, la guerra duró el tiempo, ¿sí?, en que se dieron cuenta de que ambas partes, ya nadie quería la guerra, que ya eran dos focos que se daban en medio de un pueblo que estaba hastiado de una guerra que nadie ganaba. Sí, claro, sí, yo he hecho la guerra a la injusticia, toda la vida le haré la guerra a la injusticia, toda la vida le haré la guerra al egoísmo, toda la vida le haré la guerra a la ignorancia, toda la vida le haré la guerra a la arrogancia y al desamor. Ojalá le den duro a los narcos que están deforestando. Sí, rápida, urgentemente la guerrilla necesita un departamento administrativo de medio ambiente. Sobre todo necesita entender que es importante silenciar esos fusiles ya. Eso ya no, este país no quiere más eso. No va más. No va más, además porque es que eso justifica las desviaciones del otro, es un juego, ¿no? Donde ambos terminan necesitándose. Y mientras los demás estamos en la mitad del juego. Y perdiendo plata, y perdiendo gente muy valiosa de ambos lados, porque desgraciadamente los que se mueren son hijos del pueblo. Yo tuve convicción absoluta de que había que dejar las armas cuando yo llegué a Santo Domingo, Cauca, que Carlos nos llamó y nos vinimos. Yo me vine de México, con Navarro entramos, con Gerardo Ardila, con varios amigos, y a mí me tocaba venirme por los caminos tramposos, fíjate, y eso que yo era el diplomático,
Me tocaba era por los caminos tramposos. O sea, por los caminos que no me encontraba con un retén. Y alguna de esas, cargando mi inicio de enfisema, ya dejé de fumar, hace rato dejé de fumar, subiendo montañas y bajando montañas y subiendo montañas y bajando montañas, y a veces deseando morirse porque ya no te daba el alma más. Caímos a un lugar que era el retén. ¿Sí? Ahí se había establecido una cosa bien bonita que los colombianos somos muy capaces de hacer, que son unas ficciones legales interesantísimas. Todavía una zona de nadie, un retén del ejército aquí y un retén nuestro del otro lado. Pero el compañero nuestro estaba vestido de sargento. Y cuando caímos ahí, yo le dije al compañero que venía conmigo, la regamos. Y él se rió y me dijo, hombre, no, si es el compañero tal. Y ahí en ese momento entendí todo. Fue muy claro para mí. ¿Sí? Fue muy claro. Porque esa persona vestida de sargento era igualito a un sargento del ejército. ¿Eso qué quiere decir? Que la guerrilla le llegó primero a ese muchacho y por eso estaba acá. O ese muchacho tenía otra conciencia, pero el del otro lado es su hermano. Eso lo tiene que entender la guerrilla, es ecológico entenderlo. Y lo tiene que entender también el gobierno, y lo tiene que entender el ejército, y lo tienen que entender sobre todo los recalcitrantes que siempre están llamando a la guerra. ¿Sí? Y nunca la pelean ellos, ¿eh? Siempre mandan a otros. Oh, mira, yo haría yo no sé lo que el Ministerio del Medio Ambiente vaya a hacer, porque la ministra es en eso autónoma, ¿no es cierto? Pero yo particularmente como director del Medio Ambiente, yo sí le hago un llamado a la guerrilla. ¿Sí? De que por favor no nos hagan pasar esos sustos cada vez que vuelan esos oleoductos y viene esa mancha de petróleo por el dique, ¿sí? Y comienza uno a asustarse de que las fuentes de potabilización de las aguas, ¿sí? Las fuentes de agua de las poblaciones vayan a infectarse con el petróleo. Eso no es cuento, eso es verdad, eso es absolutamente verdad. Hay que tener mucho más cuidado, eso es un acto de terrorismo. Ahí no hay cuento. O sea, cuando tú pones a riesgo los lugares de donde toma el agua la población, tú estás cometiendo un crimen. ¿Sí? Y bueno, imagínate todo lo que se muere. Y esa historia de que no, que es que mira, que esos son cuentos que se inventa el gobierno. Hombre, no, seamos serios. Esos son daños que no tienen sentido. No tienen sentido. Ahora, yo te decía antes que sí, que yo había hecho la guerra. ¿Sí? Yo he hecho una guerra muy interesante, ¿sabes? De pronto me pongo a entenderla, ¿no? Porque en muchas ocasiones es una guerra hasta contra mí mismo, contra la mediocridad que hay en uno, contra el egoísmo que hay en uno, contra la insolidaridad que hay en uno y contra el conformismo. Sí creo que la voy ganando, y si no, que le voy a mostrar a mis hijos. Mira, esta es una ciudad heroica, una ciudad que tiene una tradición heroica. Otra cosa es que la gente haya llevado mucho palo y haya bajado la cabeza, pero en las elecciones mostró que hay un enorme potencial. Pudimos derrotar a todo el mundo, ¿eh? A toda la clase política unida. Eso me da a mí la tranquilidad de saber que sí tengo eco en mis palabras. De todos modos, en todo esto es bueno, como decía Machado, enseñar que es mejor ser voz que eco. Yo lo que quiero es eso de mi sociedad. Que cada ciudadano se vuelva un director del medio ambiente de esta ciudad. Eso es lo que quiero. Y por eso estoy luchando y por eso estamos luchando en esta administración y es el propósito de la administración. Cartagenero como las murallas. Así me dijo una vez alguien. Yo venía saliendo aquí de la boca del puente. Que esto le dicen la boca del puente, la Torre del Lobo, porque ahí había agua. Que aquí hemos alterado los cursos de todo. ¿Sí? La Matuna es un invento horroroso, este invento que hicimos, ¿no? Y cuando voy saliendo, me llamó un hombre del pueblo. A mí la gente me dice aquí de muchas formas. Hay gente que me dice doctor, o doctor, o otros me dicen Rafa, ¿sí? O Vergara, en fin, como lo trata uno la gente, ¿no? Y entonces se me acercó y me dijo, usted no me conoce y yo lo conozco a usted. Y yo le quiero decir que usted para nosotros es como las murallas. Yo me lo quedé viendo y digo, usted me está diciendo que yo soy muy viejo, riéndome, ¿no? Y me dice, no doctor, es que usted nos defiende a nosotros. Y cuando ese señor me dijo eso y yo comencé a caminar hacia mi casa, te cuento que yo nunca había sentido tanto compromiso. No saqué pecho, te lo puedo jurar que no saqué pecho diciendo qué maravilla. No dije, qué responsabilidad tan grande tiene uno, porque ha desatado la confianza del pueblo. Y esa es la base. Cuando un pueblo confía en las guías que se le trazan, ese pueblo llega muy lejos.
y ojalá ustedes como medios de comunicación ayuden a encontrar esas vías que encaucen este país hacia un futuro de verdad, de paz, de democracia, de respeto, sobre todo de un enorme respeto por el medio natural, entendiendo al hombre dentro de ese medio natural. Ya no podemos más seguir con esa historia, pues, de que el hombre es el ente superior de la naturaleza y por tal se aísla de él, ¿sí? Ser hijos de Dios no exime de la responsabilidad de ser hijos de la naturaleza. Sí, yo soy una persona que cree en la naturaleza, que me siento hijo de ella y que tiene una responsabilidad con las próximas generaciones. No solo con mis nietos, sino con los nietos de mis nietos. Allá quiero llegar. Si lo piensan a uno, uno nunca se muere. La gente viene a Cartagena a divertirse y se olvida que aquí vivimos personas y que somos muy amables, pero no nos gusta que ensucien nuestra ciudad y la maltraten. O sea, vengan, diviértate sanamente, pero respeten este patrimonio de la humanidad. Respeten esta ciudad de cultura. Hagan cultura en Cartagena y alégrense. Vivan feliz, pero déjennos vivir feliz. Después de que pasan las temporadas turísticas, la ciudad queda muy sucia. La gente piensa que salir de vacaciones da derecho a hacer lo que no hacen en su casa. Nosotros queremos que traten a Cartagena como su casa, con respeto, que traten la dignidad de esta ciudad como un elemento de su interioridad, que cada turista que venga aquí sea consciente que tiene el espacio para divertirse, pero también el espacio para cuidar la ciudad, para no ensuciarla. Es la ciudad de todos, respetémosla. Realmente mi lucha con el cartagenero para cambiar esa mentalidad conformista y displicente, ¿no? Porque en el fondo hay mucha displicencia. Es muy grande, es una lucha cotidiana. Yo siento que hay posibilidades porque la gente comienza a interiorizar su problema. Quizá lo mejor que pasó en el desarrollo de este tiempo que explotó esa bomba de Cartagena contaminada es que la gente comprendió su realidad, entendió su realidad. Y eso es un prerequisito para comenzar uno a cambiar, para no engañarse o continuar en el autoengaño, ¿no? Hay que mirarse en el espejo de manera constante. Es una buena manera de avanzar en la vida. Hay que atreverse a mirarse los ojos y eso es lo que estamos haciendo aquí, mirándonos los ojos. Y ese es mi papel, a veces ser espejo de la gente que no quiere respetar. Bueno, cuento la anécdota. Desde el primer domingo que a mí me tocó tomar posesión del cargo de director del medio ambiente, institucionalicé, desde el primer domingo que yo tomé posesión del cargo, institucionalicé la limpieza de lugares públicos y de lugares importantes de la ciudad. Por supuesto, la primera limpieza que hicimos fue a la Plaza de la Aduana, que es donde funciona la alcaldía, a la Plaza de los Coches, que es por donde todos entramos. La limpieza se hace en una acción combinada de Ciudad Limpia, el Departamento del Medio Ambiente y el Cuerpo de Bomberos. Dije que no usáramos jabón, porque ese jabón va a terminar aquí en la bahía y yo no quería contaminar más la bahía. Entonces se hace con agua y cepillo y por supuesto se va convocando a la comunidad. Hicimos una limpieza muy a fondo de la Torre del Reloj y de la entrada, de la puerta de entrada de la ciudad de Cartagena. A los 2 días vengo yo caminando hacia mi oficina en la noche y me encuentro un tipo dentro de la Torre del Reloj, abajo, en la boca del puente, feliz de la vida, orinándose. Dichoso. Y el tipo se lleva tremenda sorpresa cuando, imagínate lo que puede ser la voz esta mía, a una persona que no se espera un grito. Le digo, carajo, ya te sorprendí. ¿Sí? El tipo brinca, ¿sí? Digo, ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? Y me dice, lo que usted ve. Porque la gente es indolente, ¿no? Lo que usted ve. No, pero no, ¿cómo se le ocurre? Dice, pero no ve que aquí eso lo hace todo el mundo. Y le digo, ¿por qué no te revuelcas ahí? Y el tipo me decía, pero usted, ¿quién es para venirme a decir nada? Le digo, oye, ¿a ti no te da vergüenza orinarte en 460 años de historia? Me dice, que mierda, doctor, ahora sí me fregó. Perdóneme. Perdóneme. Fue increíble, realmente fue... Le cortó el chorro. Le cortó el chorro. Y son anécdotas que tú vas
que vas reciclando y que te van enseñando muchas cosas, ¿no? Yo digo que repitiendo a Galeano, yo realmente tengo una enorme influencia de Galeano en mi vida, la reconozco, porque la influencia de Galeano es una influencia de la historia en ti. Y yo soy un ser humano que creo en la historia, ¿sí? Y creo que hay que jalonar la historia, que uno no puede ignorar lo que es. Es un barco sin quilla que se lo lleva el viento por donde quiere, ¿sí? Entonces te decía que Galeano dice algo muy lindo, dice que la historia es una metáfora incesante, y eso es verdad. Y creo que la filosofía que uno puede en un determinado momento practicar y transmitir, arranca de ahí, de una interpretación de los hechos cotidianos, ¿no? Esas cosas que pasan cuando tú de pronto ves aquí un muchacho que tiene 12 años y él llega y me dice que cuando él esté grande, él va a estar en el puesto mío. Y es el muchacho que viene y me reporta si alguien botó escombros en alguna parte. Y él es un muchacho verde, ¿sí? Yo un día le dije, y él se reía, le dije que yo también me había vuelto un hombre verde para que nadie nunca me diga viejo verde. Pero es necesario la generación ya de esa policía ambiental en todo el país. Creo que esa hasta podría ser una buena salida para la guerrilla, ¿sí? Que se constituyan en los guardabosques. Esto no es una idea mía, es una idea de la pintora Cecilia Herrera, con quien comparto parte de la vida de ella y la mía, ¿no? La que se asoma en la ventana, la que yo salgo a saludarla para que me dé ánimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella dice eso, dice, ¿por qué en un proceso de paz mucha de la gente que tiene que reinsertarse a la vida civil, en vez de venir a manejar un taxi en una bulliciosa ciudad en esta selva de cemento, no cumple el papel de defensa de la propiedad pública, por ejemplo? Es una buena idea, ¿sí? Porque hay que buscar salidas, o sea, tú no puedes hacer la paz en el país para decirle al otro, bueno, listo, ya hicimos la paz, ahora muérete de hambre. Que en buena medida eso pasó con muchos de los compañeros nuestros del M, ¿sí? Que no encontraron soluciones y se volvieron algunos. Y no fue culpa de ellos, aclaro, no fue culpa de ellos, que no encontraron una salida. Y de parte de los que debíamos conducirlos, todos tenemos una responsabilidad, algunos tienen más que otros, por supuesto, no fueron capaces de darle una salida. Pero te digo, si tú quieres hacer la paz en este país, y yo se lo dije recientemente al ministro Serpa, le dije, vea ministro, si uno quiere hacer la paz en este país, lo primero que uno tiene que buscar es qué negocio le vamos a ofrecer a los que tienen el negocio de la guerra en ambos lados. Los que venden las armas, los que venden las minas. No es comprarlos, es cambiarles de frecuencia. O sea, lo que yo pienso hacer con los cortadores de mangle, los voy a volver reforestadores. Yo pienso que las grandes industrias del futuro son las industrias del reciclaje. Todos estos lodos del río Magdalena que caen aquí en el canal del dique son industrializables, porque ahí encuentras los minerales que quieras. Son industrias donde hay que hacer una enorme inversión. Hay que agarrar a esos señores que han hecho la guerra, que han hecho de la guerra un negocio. Es otra cosa, porque tú y yo podemos, como combatientes, hacer la paz. Pero ¿y el que ha estado detrás, aprovechándose de una guerra interminable? Porque es que lo peor de la guerra que vivimos en Colombia es que no se acaba nunca. No hay una peor guerra que la que no termina nunca. Para los contrincantes, pero para los que se benefician con la guerra, qué rico que no acabe nunca, ¿verdad? Tú puedes hacer todo eso de manera sostenible, o sea, cuando hay una rectoría verdadera del Estado y hay una concertación con los ciudadanos. Es que tú puedes aprovechar de los recursos de la naturaleza, como dicen los arhuacos. Aprovecharse de la naturaleza es fácil, dicen ellos. Lo que es difícil es conocer en qué consisten las vidas internas de cada naturaleza y conservarlas para nuestro propio beneficio. Eso es lo que no logran entender los hombres ambiciosos. Cuando tú oyes eso, fíjate, y no lo dijo ningún organismo de Naciones Unidas, ni ninguna gran conferencia mundial de sabios, ¿no? La mayor sabiduría en materia de manejo de la naturaleza la tienen los indígenas de este país. Convivieron con la naturaleza toda la vida y no la destruyeron. Entonces te digo, yo tengo conceptualmente unas diferencias cuando la gente habla del hambre y habla de la pobreza y de la miseria. Hay gente que dice que el pobre depreda, y yo digo que el pobre es la depredación. Sí, no, quiero decir es como concepto. O sea, cuando tú ves la gente que vive a los alrededores de la Ciénaga de la Virgen, a veces les echan la culpa de lo que está pasando. Y yo digo, pero por Dios, si esa pobreza es simple y llanamente la muestra de la depredación
Él no es un depredador, él es un depredado. Tiene que tener solución, pero la realidad es que o construimos modelos de desarrollo sostenible que la gente no esté depredada por la pobreza. Eso es primero. La primera norma, o sea, pero yo soy bolivarista, es mi único tutor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si todo lo he hecho por él? ¿No hay que ser un Caribe? Yo me la paso aquí peleándome en esta ciudad porque yo digo que allá hay una estatua a la entrada de Boca Grande que es de General Santander. Y yo con todo el respeto, de verdad, con todo el respeto a su memoria, ¿sí? Yo digo que esa estatua allí no le corresponde a General Santander, sino a Bolívar. Bolívar dijo una frase que si los cartageneros fuéramos conscientes de lo que dijo, tendríamos otra actitud frente a la vida. Si Caracas me dio la vida, Cartagena me dio la gloria. Salve, oh ciudad redentora. Eso es una cosa muy bella, porque estamos hablando del más grande hombre de América, y esa es la manera de conectarse con esta ciudad libertaria que fue Cartagena, y que tendrá que volver a ser. Todos consumimos medio ambiente. Unos consumimos el medio ambiente respetándolo y permitiendo su reproducción. Otros están en una carrera loca por destruirlo y destruirse a sí mismos. ¿Qué le digo a estos últimos? Que su carrera es desenfrenada y sin sentido. Defender el medio ambiente hoy es tener medio ambiente para los hijos mañana. Esa es la única riqueza que tenemos los colombianos. La más grande, sí, es esta biodiversidad maravillosa con que nos premió la providencia. Hay que defenderla. Entonces, a largo plazo es el plan maestro que implica recoger todas las aguas negras que hoy están cayendo a la bahía, a la Ciénaga de la Virgen, a las lagunas, a los caños, y llevarlas todas a unas plantas de tratamiento, y después de tratarlas, construir el efluente, y está en discusión eso, si va a la Ciénaga de la Virgen o sale directamente al mar a través de un emisario. En la actualidad, sobre ese tema, hay una interesante discusión, porque cada día la ciencia avanza en el control de la contaminación. Entonces, se han hecho replanteamientos del plan original. Al hacer esto, tú vas a garantizar que los cuerpos de agua puedan recuperarse, porque en la actualidad esos cuerpos de agua, digamos, el fondo de ellos, ¿sí?, tienen un fondo muy grande ya de un fango, ¿sí?, que si tú lo remueves te suelta el metano, o sea, lo tienes que dejar que la naturaleza lo vaya limpiando a través de ¿qué? Del reciclaje de sus aguas. Los estudios matemáticos, por ejemplo, te demuestran que la bahía de Cartagena, si tú dejas de echarle aguas negras y aguas industriales y aceites y todo lo que le cae, en 6 meses renueva todas sus aguas. 6 meses. En 6 meses renueva todas sus aguas. O sea, todo el bloque de agua alcanza a renovarlo, la bahía. ¿Sí? ¿Eso qué te significa? Que ya la limpias y comienza a producirse nuevamente un rescate de la vida. Y esos fangos que están abajo comienzan también a moverse. Eso sucede igual con la ciénaga. Entonces, te decía, en el mediano plazo se están estudiando soluciones. Uno es el que ha planteado Hoskonning, que es una firma holandesa. Ustedes los holandeses conocen mucho de mar, y de agua, y de costa, y de ciénagas, y de lagunas. Ellos plantean la apertura de una bocana estabilizada. Esto quiere decir que permanentemente esté abierta, de 200 metros, en el anillo vial, muy cerca del Hotel Las Américas. De tal manera que el mar penetre en la Ciénaga de la Virgen y vaya renovando las aguas, sobre todo canalizando esas aguas para que vayan limpiando la parte baja de la Ciénaga de la Virgen, que es donde se tiene el mayor impacto de aguas negras y de sólidos que le caen en la actualidad. Esas aguas tendrían que ser conducidas posteriormente a la salida en la zona norte, en la boca de la boquilla con el mar. Esa es una solución que está en desarrollo, en la cual ya está firmado un convenio por el Ministerio de Transportes y Obras con la firma holandesa, y hay una interventoría de una firma cartagenera. Por supuesto, todos esos planes tienen que pasar por Cardique y tienen que pasar por el Departamento del Medio Ambiente y por supuesto por la Alcaldía y Planeación, todas las entidades. La otra fórmula que se está planteando, y es una fórmula muy interesante, es la de utilizar la técnica que se usa en las camaroneras para cambiar las aguas. Y a través de bombeo,
meterle agua a la Ciénaga de la Virgen, canalizando esas aguas. Se ha avanzado mucho en ese sentido de la utilización de las aguas para ir limpiando también, mientras se logra que los impactos dejen de caer a las aguas de la bahía o de la Ciénaga. Pero mientras todo esto se da, se ha venido concertando con la comunidad un plan múltiple que pasa por lo siguiente. Primero, una fumigación general de esta ciudad. Yo creo que eso lo deberíamos hacer todos los colombianos. Fumigar para eliminar ratas, cucarachas, toda una serie de animales o de insectos que hacen daño a la salud pública, pues. Como cuando uno piensa en fumigar para sacar toda esa escoria de la politiquería que... Pero bueno, esa solución entonces te decía fumigación general. Dos, profundizar más en el tema de las basuras. Esto quiere decir mejorar el sistema de recolección, sobre todo en los barrios subnormales, donde hay ciertas dificultades porque hay calles donde ni siquiera puede llegar el camión porque se hunde. Esta es una ciudad de muchos rellenos, ¿no? Mucha educación ambiental sobre el manejo de las basuras y la vida misma en medio de un entorno contaminado. Por ejemplo, hervir el agua, que los niños usen zapatos. ¿Esto qué quiere decir? Es como cambiar esa cultura de la pata pelada que decimos nosotros, ¿no? Nosotros andamos con la pata pelada, decimos los costeños, ¿no? Bueno, eso tiene que cambiar porque tú estás viviendo en un ambiente que no permite eso. Y tú, sin embargo, sigues viendo a los niños en las zonas más contaminadas andando por esos lodos a pie descalzo. Ahí coges lo que quieras, ¿no? Entonces, educar en ese sentido, ¿no? Campañas muy bien orientadas y muy profundas de cultura y de educación ambiental, que son la base de todo. Hacer una limpieza de todos los caños, tanto de los caños que traen las aguas negras que van recorriendo toda la ciudad y recogiéndolas a cielo abierto, como de los canales para aguas lluvias, que muchos de ellos están estancados por la incultura de la gente, ¿no? Que echa las basuras adentro, que se crean focos de infección o porque se ha ido rellenando la ciénaga y entonces los canales se han ido atrancando y la gente los va canalizando. O sea, hacer una limpieza de todos esos caños, pero hacerla, y esto es bien interesante, hacer esa limpieza con la mano de obra de la gente que vive en la zona, para que la gente se eduque, se gane su dinero por trabajar además, porque tiene que ser financiado, porque esas son zonas donde la gente es desempleada, ¿sí? Donde yo tenga para hacer del departamento lo que yo quiero, que es un departamento científico, técnico, no político. No me interesa la política aquí, me interesa la filosofía, sí, la cultura y la educación, ¿no? Entonces te decía que complementando todo este plan que te vengo narrando de alivio, también comenzar a hacer experimentos, por ejemplo con bacterias en determinados caños, construir pequeñas lagunas de oxidación, ¿sí? Y hacer que esto signifique un alivio también de la descarga que están recibiendo los cuerpos de agua. Por supuesto, haciendo esto con la población. ¿En qué tiene que terminar toda esta situación? En una mayor cultura ambiental de la sociedad, en un ciudadano mejor, en un ciudadano más responsable y por supuesto en un ciudadano que llegue un momento en que sea capaz de separar sus basuras, de contribuir al reciclaje de las basuras, mejorando por supuesto el relleno sanitario que nosotros tenemos hoy en la ciudad y haciendo del relleno sanitario lo que es en otros países. Yo no sé si tú sabías eso, pero por ejemplo en California el relleno sanitario produce más de 25 millones de dólares al año, aquí no. O sea, entonces hay que aprovechar las cosas, ¿sí? Como le decía yo a un amigo, en un lugar, a ti de pronto el escombro en esta ciudad es terrible cuando lo ves botado en cualquier lugar, pero ese escombro es una solución para la vida de mucha gente en una ciudad que, te insisto, ha sido rellenada porque se han ido tapando los cuerpos de agua, ¿no? Y se ha ido robando tierra a la ciénaga y al mar. Entonces en un lado hace daño, en otro hace soluciones. Es una berraquera, ¿verdad? Uno te alegra, sale y te alegra. Uno tiene que darle a la vida muchos elementos de amor. Yo creo que es lo más bueno que he dicho. Sí. Claro, hay que cambiar la frecuencia de la gente. Si lo piensan a uno nunca se muere.